Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros aquí ya ven ustedes comenzando una tarde más este programa, esta Plaza Paraíso que nos va a llevar hasta las 5:30 de la tarde, de nuevo abrigados. Yo creo, por lo menos la sensación térmica que tengo es que hace un poquito más de frío que ayer. No sé si ustedes tendrán esa misma sensación que una servidora. Pero el frío no siempre es malo, para muchas cosas es bueno. El frío por lo menos dicen que conserva, por eso se inventaron las neveras, por ejemplo, para conservar. Y luego además tiene la posibilidad de que nos deja practicar deportes como es el esquí, porque facilita, ¿verdad?, el que haya nieve. Si no hubiese frío, pues la nieve no vendría a nuestras cumbres y a nuestras montañas. Les digo todo esto porque voy a introducirles en el primer tema de hoy, que será la seguridad en la montaña. Y precisamente en una montaña como la asturiana, en la que nieva y ya ha nevado de hecho. Vamos a hablar de una campaña que se va a presentar en breves instantes en un lugar aquí en nuestra capital de Oviedo, y hoy tendremos aquí el adelanto de esa campaña. Les vamos a hablar hoy también de nuevas tecnologías. Seguramente que han oído o se están familiarizando con términos como el Bluetooth, como la tecnología 3G, la tercera generación de móviles, los kits de manos libres, sobre todo por las multas de tráfico. Bueno, pues vamos a hablar de esos kits de manos libres aquí en esta Plaza Paraíso y de muchas otras cosas. Si ustedes quieren descubrirlas con nosotros, quédense, están invitados. Comenzamos ya esta Plaza Paraíso y lo hacemos hablando de seguridad en este capítulo que abrimos cada jueves con Eduardo Cosmea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Bueno, cuéntame, hoy has elegido el tema de la montaña. Hemos elegido el tema de la montaña porque hace muy poco ya que ha empezado la temporada, concretamente el día 26 del pasado mes, y precisamente además, pues un poco oportunamente, se presenta hoy un decálogo sobre seguridad en montaña y sobre todo en estaciones de esquí, que es lo que se va a centrar. Y por eso hemos querido invitar pues, al brigada José Luis Llamazares. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues para explicar un poquito eso, adelantar esos datos sobre la seguridad en las estaciones y en la montaña, que es pues algo que, como comentábamos un poco, pues preocupa por la masificación también en un principio, ¿no? Porque se están masificando, son pocas las estaciones que tenemos y mucha la demanda de esas estaciones. Sí, efectivamente, tanto la montaña como el esquí es un fenómeno social. Y como fenómeno social pues hay cantidad de gente que los practica, ¿no? Y realmente al haber tanto esquiador, tanto montañero, pues efectivamente el riesgo es mayor. Y los riesgos, siempre decimos que el peligro en sí es un poco, no sé, tangible, es un peligro, el peligro es inminente cada vez que subimos a la montaña, pero hay ciertos peligros y podemos diferenciar los peligros o los riesgos objetivos y riesgos subjetivos, ¿no? Los que la montaña en sí tiene y después los que nosotros llevamos a la montaña, que esos son los principales, ¿no? Los riesgos subjetivos, los que nosotros llevamos al esquí, los que llevamos a las estaciones de esquí y los que llevamos a la montaña, por supuesto, a hacer cualquier actividad, bien sea senderismo, alpinismo o cualquier actividad de alta montaña. José Luis Llamazares pertenece al cuerpo de montaña de la Guardia Civil, con base en Mieres. Tienen actuación en las estaciones de esquí. ¿De qué manera está presente el cuerpo de montaña en esas estaciones? ¿Qué intervenciones hacen? Mira, nosotros estamos desde que se creó en 1974, se creó la unidad de montaña de Mieres. Llevamos antes el socorrismo y orden público en las estaciones de esquí de San Isidro y de Pajares. Posteriormente se creó el grupo de la Guardia Civil también de montaña en Sabero, en León. Entonces Sabero lleva San Isidro y nosotros llevamos Pajares. En Pajares nuestra misión es socorrismo de orden público. Por supuesto que lo fundamental para nosotros es el rescate en sí, ¿no? Pero colaboramos con las estaciones de esquí en todo lo que sea lo que concierne al orden público. Y digo colaboramos porque realmente ahora están intentando, hay una comisión
de Industria, Turismo y Comercio del Senado, en el cual hay una ponencia, estudio, para realizar una propuesta normativa para el racionamiento, el uso racional de las estaciones de esquí y sobre todo para la seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que pretenden hacer una ley especial, específica para los deportes de invierno, y entonces en las estaciones pues habrá unos agentes de la autoridad o auxiliares de los agentes de autoridad, en los cuales, por ejemplo, como puede haber en caza, puede haber en pesca, en todos estos organismos, pues aquí tendrían que haber, pues intentan hacer eso también, que haya alguien en las estaciones de esquí. Mientras que no haya este personal especial y específico, pues lo llevamos nosotros. No obstante, posterior, si alguna vez se crean estas unidades, se crean estos cuerpos, por eso nosotros seguiremos con el tema de las dirigencias y siendo agentes de la autoridad en las estaciones de esquí. Bueno, hoy lo que nos preocupa principalmente es cómo evitar esos peligros subjetivos de los que hablaba el Brigada Llamazares, ¿no? Y ese es el objetivo de la campaña que se va a presentar hoy, ¿no? Sí, por supuesto, porque como te estaba diciendo, se está intentando hacer esa normativa, pero mientras lo que estamos intentando es que la gente salga a la montaña, salga pues coherente con las actividades que se pretenden hacer, por ejemplo en el esquí. Sabemos que no hay una norma específica, pero sí hay unas normas que ahora están haciendo como fundamento de derecho muchas sentencias judiciales, que son las normas FIS y las normas ATUDEN. Las normas FIS, que son la Federación Internacional de Esquí, y la ATUDEN, que es la Asociación Turística de las Estaciones de Esquí de Montaña, ¿no? Entonces, hasta ahora es lo que está haciendo. Entonces, lo que pretendemos es que la gente se conciencie de que hay que salir a la montaña más seguro, con más sensatez, al esquí. Por supuesto, conocer el medio, intentar hacer caso a la señalización, no solo a los paneles que pueden hacer en las estaciones, simplemente también a la climatología, a los agentes que hay por allí, a los empleados de la estación, y ser sensatos y saber que en una estación de esquí, donde es un medio muy pequeño, desgraciadamente muy pequeño para tantísima gente, es de todos y es para todos. Y entonces lo que pretendemos es que se utilice para pasar bien un día en la montaña, para disfrutar de la montaña y no para sufrir en la montaña y para la montaña. Entonces lo interesante es pasarlo bien y simplemente llegar, que es el fundamento, el llegar a casa bien y disfrutando, ¿no? Sano y salvo. Evitar esos riesgos innecesarios, pero bueno, también las actuaciones no solamente se centran en las estaciones de esquí, que quizá podemos decir que están un poco más controladas, sino también en las actividades normales como senderismo, montañismo, donde al no haber tanta gente posiblemente también pueda ser un poco más peligroso o seamos menos, pues por así decirlo, menos precavidos, ¿no? En cuanto, me imagino que problemas podemos ocasionar pues con vestimenta, con salir, lo que comentaba antes también del tiempo, de la meteorología. ¿Cuáles son los mayores problemas que ocasionamos nosotros directamente en las actividades más de montaña y no de esquí? Sí, yo pienso que lo fundamental es el desconocimiento del medio y de la técnica, ¿no? Desconocimiento del medio porque tenemos que saber, además hay un dicho popular que dice que niebla en la montaña, montañero la cabaña, ¿no? Niebla en el valle, montañero la calle. Vamos, es un dicho, ¿no? Pero el dicho realmente es verdad porque realmente nosotros los mayores problemas que tenemos es porque la gente se pierde, la gente no valora su fuerza, porque siempre yo pienso que tenemos que tener el conocimiento, saber dónde están nuestros límites de conocimiento, nuestros límites técnicos y nuestros límites sobre todo de fuerza, dónde estamos. Lo que tenemos que saber es que si yo estoy preparado para hacer una excursión de 2 o 3 horas, no pretendo hacer en el mes de enero una excursión de 5 o 6 horas. Lo que tengo que prever a priori es que en invierno vamos a tener hielo, vamos a tener nieve, vamos a tener cambios climáticos bruscos. Entonces lo que tengo que tener es en mi mochila material especial específico para eso, ¿no? Bien, vayamos a hacer alta montaña o bien baja montaña. Y después, cuando hagamos sobre todo las valoraciones a la hora de trabajar, a la hora de hacer una excursión, intentarlo hacerlo en grupo, nunca ir solos. ¿Por qué? Porque una persona sola, aunque hoy día, por supuesto, que hay medios suficientes como para dar aviso, puede ser teléfonos, radioteléfonos, pero hay muchas veces que no hay cobertura. Por ejemplo,
Hace una semana todavía, pues unos chicos de la zona de Somiedo pues tuvieron un accidente y gracias que iban un par de ellos y uno bajó a dar el aviso de socorro. Si va uno solo, ese chico con una pierna rota, pues se queda allí. Entonces, en aquel momento no había cobertura, ni radioteléfono, ni teléfono móvil, y tuvieron que bajar a Somiedo a avisar, ¿no? Entonces, nunca ir solos a la montaña y después valorar, por supuesto, las fuerzas, saber el conocimiento técnico y conocimiento, sobre todo, del valor de nuestras fuerzas, hasta dónde estamos preparados para hacer la actividad. Y luego en la mochila tenerla siempre bien preparada con acopio no solamente de alimentos por si acaso, siempre puede pasar algo, sino también de vestimenta, de ropas. Sí, yo pienso que una persona, aunque no comas un par de días, tampoco te va a pasar nada, ¿eh? Hay dietas blandas, hay dietas mediterráneas, hay 1000 dietas, ¿no? Pero porque no comas no te va a pasar nada, pero si vas a pasar frío, si por ejemplo no llevas unos guantes, no llevas unas buenas prendas, no llevas un gorro, se suele decir que si tienes frío en los pies ponte un gorro, ¿no? Que significa que toda la energía pues suele ir por la cabeza, entonces la cabeza bien abrigada, las gafas de sol, sobre todo ahora en invierno, un día que igual hay niebla, pero en un momento determinado se quita la niebla, hay mucho sol, con el contraste, los rayos de la nieve, pues te puedes coger una conjuntivitis, te puedes quedar ciego. Entonces, toda esa preparación, entonces las actividades no hay que empezar a trabajarlas cuando sales al monte, sino mucho antes. Entonces, el día anterior, cuando pones la mochila, ¿qué es lo que tienes que meter en la mochila? En principio, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Una actividad de alta montaña? Pues tengo que llevar mis crampones sin piolés. Hoy día alta montaña no se puede ir sin crampones sin piolés bajo ningún concepto, ¿no? Después, el abrigo normal y corriente, porque hoy tampoco pesan tanto las prendas. Antes un pluma pues te podía, por lo menos no pesar, pero sí abultar en la mochila. Hoy las prendas son de Tinsulá y Gorotés, son unas prendas muy pequeñas y te abrigan muchísimo. Entonces, una mochila, por muy poco que sea, pues te puede salvar, por supuesto, de morir congelado, ¿no? Estamos hablando de alta montaña. Media montaña tampoco hay una mochila de grandes dimensiones, pero simplemente un poco de abrigo, una cantimplora de agua y 3 cositas más es suficiente, ¿no? Entonces, como decíamos antes, vamos a valorar qué es la actividad que vamos a hacer y según esa actividad, entonces vamos a poner nuestra mochila correspondiente a esa actividad. Yo por lo que está comentando el brigada Llamazares, me imagino que se podrían evitar la mayoría de los accidentes que se producen, ¿no? Bueno, muchos, por supuesto que sí, precisamente por esas negligencias, ¿no? Claro. No cabe duda que yo siempre doy siempre la presunción de inocencia al montañero. Yo, para mí, el montañero siempre intenta hacer lo mejor posible. Ocurren circunstancias, ¿no? Sí, por supuesto. Uno no quiere provocarlas, pero ocurren. Sí, por supuesto, de lo que estamos hablando, que la naturaleza es así, claro. La naturaleza es bonita, pero te cobra esa belleza, es normal, o por activa o por pasiva, es lógico, ¿no? Entonces, claro, cuanto más conozcamos nosotros la naturaleza, los medios, el riesgo, mejor vamos a ir nosotros a la actividad, nosotros mejor evitaremos el riesgo, evitaremos el peligro. Entonces, y además, conociendo la naturaleza, vamos a valorarla más y hacer de esa belleza realmente un tiempo saludable e interesante, que es a lo que hoy el fenómeno social, como decíamos antes, nos lleva, ¿no? A ir a salir a la montaña, a disfrutar de la montaña, a salir del estrés continuo, ir a pasarlo bien, porque si encima de ir a la montaña estar estresado, te vas allí y encuentras una cola en un telesférico de 2 horas, encima el otro que te coge los esquís y los pisa, o te coge la mochila, entonces realmente el estrés yo pienso que lo acumulamos más. Bueno, quizás ese estrés logremos también por lo menos mitigarlo o aliviarlo cuando tengamos fuentes de invierno ya en pleno funcionamiento, ¿no? Dentro, no sé si un par de años, no sé cuál es la fecha ahora exactamente del funcionamiento de fuentes de invierno. La temporada 2006-2007, sí, por lo menos algunos remontes tenerlos listos. Mínimo el año que viene. Sí, ¿aliviaremos estrés? Eso es lo que decimos. Bueno, yo pienso que hay para todos, ¿eh? Sí. Ahí yo pienso que la demanda del tema del esquí es suficiente para todos. Están los portugueses con unas ganas de esquiar enormes, los gallegos exactamente igual, los de León, los de Castilla, todos, ¿no? Y hay para todos. Cuidado con los gallegos, que dentro de poco van a decir que el puerto de Pajares es suyo, ¿eh? Dentro de poco, bueno, ya Cerreos y Puerto Letarigos y por ahí prácticamente, ¿no? Pero bueno, habrá que ponernos cada uno en su sitio, ¿no? Eso es, cada uno en su tierra y Dios en la de todos, que suele decirse, ¿no? Sí, efectivamente, por supuesto que sí. José Luis, te dejamos porque sabemos que te tienes que ir rápidamente a hacer la presentación de esa campaña.
seguiremos en contacto, porque los consejos de la naturaleza es también darlos en esta época porque hay nieve y hay mayor riesgo quizás, pero durante todo el año es importante saber amar, respetar, cuidar y compartir la naturaleza. Sí, por supuesto, porque realmente la naturaleza es bonita en cualquier faceta del año, ¿no? Entonces, y sobre todo Asturias que tenemos todo, paraíso natural, ¿no? Tenemos la nieve, tenemos el mar, tenemos montaña, todo, es que es una maravilla. Ríos. Entonces, yo soy de León, yo soy cazurro, pero bueno, no obstante, yo considero que Asturias es enormemente bella y cualquier faceta y cualquier estación del año es interesantísima. Yo creo que sí. A mí ahora me encantan los ocres de los árboles. Sí, qué colores tan bonitos, ¿verdad? Me gusta más casi el otoño que la primavera, porque esos cambios de tonalidades es inmenso, sobre todo cuando hay una temperatura agradable, cielo azul, esos cambios de temperatura con esos cambios de colores, con los animales por ahí, eso es una maravilla. Es un cazurro amante de Asturias. Sí, bueno, pues de la naturaleza. Llevo 31 años aquí nada más, o sea que... Ya, te vamos a nombrar hijo adoptivo. Sí. Yo creo que ya lo es. Sí, yo pienso que sí, mi alma, por supuesto que sí, mi corazón. Nos vemos en otra ocasión, José Luis, gracias, de Muchas verdad. gracias a vosotros. Edu, la semana que viene vuelves, ¿no? Volvemos la semana que viene. Con más seguridad. Más seguridad ¿En la montaña trataremos la semana que viene. O donde tú quieras. Detalles para la Navidad, sobre todo. Vale, gracias. Señores, nos vamos de dulces y de autógrafos. ¿No saben ustedes que ahora el cazautógrafos más famoso de Asturias, Ander Azcárate, llevará en su mochila, aparte de su bolígrafo y su carpeta, sus álbumes de fotos autografiadas, cajas de bombones? Vamos a verlo. Pues vaya suerte que tengo yo, no se lo pueden ustedes imaginar. Venía yo a comprar unos bombones aquí a Obetus y de repente me encuentro con Ander. Y no podía yo dejar pasar la oportunidad de charlar con él un rato, a ver por dónde anda por estos días, por dónde anda metido. Ander, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Por dónde andamos? De acá para allá como siempre, ¿no? De aquí para allá siempre, ¿no? Viendo a personajes por ahí, ¿no? Así, bueno, el próximo ahí mañana, Pedro Duque, ¿no? El astronauta que está en Cangas de Narcé, bueno, cuando marche para Madrid o eso, bueno, verle en el aeropuerto, ¿no? Caray, qué suerte. Le decía yo antes, así al azar, dije, ¿no tendrás tú una foto de George Clooney? Ah, sí, mira, que por aquí la tengo. Y yo, qué pena, hombre, qué pena no haber estado una en aquel momento. Cuéntame, el próximo Pedro Duque, pero ¿y el último? El último sí, bueno, hay muchos, ¿no? Bueno, pues ahora en Avilés, esta hora que estrenaron, pues Juan Echanove, Pere Ponce, Las Veneno ayer, sin más, ¿no? Y así de los últimos personajes así un poco tal, yo diría pues Jane Fonda, Hugo Chávez, ¿no? Michael Jordan, Joaquín Navarro Valls, ¿quién más así de los últimos personajes? Valerie Giscard d'Estaing, Anastasia. Yo creo que son así de los últimos personajes que hice salidas fuera, ¿no? Así. Yo no sé si entre todos ellos, porque ¿cuántos son, Ander? Más o menos tendré alrededor de 8.000 fotografías, más o menos, ¿no? Alguna más, vamos, tampoco te sé decir exactamente, pero bueno, más o menos será sobre esa cifra las que tenga, ¿no? No te voy a preguntar el más complicado, pero sí el más especial para ti, si es que se puede elegir. Hombre, el más especial, yo me quedaría igual con la de Mandela, igual, ¿no? Sería una de las más especiales. Michael Jordan, Magic Johnson también, ¿no? Maradona, bueno, hay muchas así, pero yo creo que esas, las más especiales para mí son esas, yo creo, ¿no? La cámara es importante, ¿la tienes por ahí a mano? Sí, hombre, la cámara. Porque el instrumento de trabajo de Ander, oye, no puede faltar. Instrumento fundamental, ¿no? Es la que siempre utilizamos, vamos, es digital, como las que se ven ahora, ¿no? Ahora ya casi se ven más, ahora la mayoría ya son digitales, ya, en vez de ser de negativo, y bueno, pues hay que ir adaptándose al tema más o menos, ¿no? Son, la verdad se ha dicho que son bastante más cómodas, ¿no? Pero aunque sea digital, tú el revelado tienes que hacerlo igual. Sí, hay que tenerlas en papel. Hay que llevarla ahí en tarjeta tal y pasarlas a papel, evidentemente, claro. Bueno, no sé, ¿podemos ver alguna? Enséñame alguna de las que bueno, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, Oliver Stone, bueno, las primeras que abrí, ¿no? Colin Farrell, por ahí, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, Woody Allen aquí. Además, en la foto, que no es justo el momento foto, tú también pues, tienes oportunidad de charlar con todos estos personajes, aunque sean 2 minutos, por lo menos. Sí, bueno, normalmente les enseñas la colección, ¿no? Ellos suelen ver las fotografías y normalmente pues les llama bastante la atención, ¿no? Y luego pues te firman, bueno, les gusta ver las fotos que tienen. Una carta de presentación, ¿no? Bueno. Eso es decir, como una carta de presentación, ¿no? Como un currículum, vamos a decir, ¿no? Luego, por ejemplo, mira, pues vemos a Sofía Loren por aquí. Bellísima, Sofía Loren. Luego por ejemplo, al que hablábamos antes, George Clooney, ¿no? Ahí quería yo llegar, claro. Pronto. Mira, ahí, ¿no míralo. ¿Ves? Tenía el talón de Aquiles roto, ahí se le ve. Fue con la presentación de la película Solaris. Bueno, de hecho se ve ahí el cartel. Sí. Ahí al fondo. Fue después de la rueda de prensa esa.
Y luego, no sé, por ejemplo, aquí, bueno, también habíamos hablado de Jane Fonda, ¿no? Me parece que habíamos hablado, mira, la vemos aquí, a Jane Fonda, bueno, Schwarzenegger, Kevin Costner, bueno, Michael Douglas, que ya había venido a Fitur. La gran mayoría a Madrid. A Madrid es donde más voy, ¿no? Quizá quienes más personalidades son los más cercanos. ¿Se cumple eso? Muchas veces hay personajes igual que crees que va a ser difícil, o la gente igual cree que son bastante complicados de llegar a ellos, y que va, totalmente fácil de llegar a ellos, son los más fáciles. Incluso muchas veces igual viene un cantante español y casi es imposible, y viene un cantante extranjero, un actor o lo que sea, y pues es muy fácil. Además en Madrid pues tampoco suele haber demasiada gente allí en los hoteles y tal, y bueno, pues a muchos de los que piden firmas o de la gente que está en Madrid pues ya los conozco, y bueno, entre nosotros solemos hablar, y bueno, pues tampoco suele ser bastante complicado, ¿no? La agenda de Ander, aparte de los álbumes y de la foto, la agenda de Ander tiene que valer millones. Tiene que valer millones. Ander, has establecido ahora un vínculo con Obetus, que no te pillo yo aquí de casualidad. Cuéntame. Sí. Bueno, pues fue todo me lo comentó Javier, que le gustaría patrocinarme y tal, ¿no? Bueno, pues la gente pues aquí en Oviedo me conoce más o menos con este tema de las fotos y tal. Y entonces, bueno, pues para que no me fueran todos gastos. Y entonces, bueno, pues eso es, me patrocinan y tal, y por mí bien, ¿no? Y para ellos también bien, por ambas partes. Por lo menos Fenomenal, más dulce, ¿no? va a ser Claro. todo. Y a muchos de los personajes que vienen, pues normalmente les solemos dar una caja de bombones, tal. Bueno, por lo menos para su estancia en Oviedo que sea agradable, ¿no? También. Y que la recuerden. Ander, muchísimas gracias, que vaya todo bien, felices fiestas también. Igualmente a vosotros, gracias. Y hablaremos también con Ander en más ocasiones, seguramente. Ven, qué suerte, si no hay nada como salir a la calle y encontrarse con gente interesante para charlar con todos ellos. Hasta luego. Seguimos hablando un poquito de música, ¿eh? Del jazz. Nos vamos a ir hasta la lírica, porque el sábado también tenemos una cita en esta ciudad con la música. Desde luego que Oviedo se está convirtiendo, o es ya, no se está convirtiendo en un referente musical en todos sus estilos y a todos los niveles. Yo no sé, esto me gustaría hablarlo con alguien que está inmerso dentro de lo que es la organización pues, de recitales y que participa en muchas de las actividades musicales de esta ciudad de Oviedo, ¿no? Carlos Abeledo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta Plaza Paraíso. Bien hallada. Es un placer. La Asociación Lírica Alfredo Kraus, que nació pues, en el 2003, ¿no? Nació además aquí en esta ciudad de Oviedo, y nosotros aquí lo contamos, en esta Plaza Paraíso. Por ello, desde su nacimiento pues hemos hecho un pequeño seguimiento de lo que ha hecho esta asociación lírica en Asturias y también fuera de Asturias, porque la asociación rebasa fronteras, ¿no? Bueno, tenemos socios de diversos sitios de España, aparte de Asturias. Y si hacemos alguna actividad que no es en Asturias, precisamente viajamos fuera, Claro. Con ocasión de algún evento importante lírico, y aprovechamos para conjugar las dos cosas, un poco de turismo y un poco de ver alguna cosa de las que no podemos ver en Oviedo. Claro, que son pocas ya, ¿eh? Son pocas, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Así analizando de pronto un poco cómo está la situación musical en Oviedo, ¿en qué lugar nos situarías, Carlos? Hombre, yo creo que Oviedo, yo creo que hay alguna estadística hecha en donde, en relación con el número de habitantes, es la ciudad de España que más acontecimientos musicales tiene. Fíjate. Y posiblemente sea una de las de Europa, yo me atrevería a decir, porque con 200 y pico mil habitantes que tiene Oviedo, aunque quieras decir, bueno, pero también, oye, hoy de Gijón se viene en 10 minutos o en 20 minutos, y de Avilés y de tal, aún así la densidad de población comparada con la cantidad de acontecimientos musicales y de mucha calidad además que se dan en Oviedo, pues yo creo que nos sitúa a los primeros. Claro que sí. Cada vez es más difícil organizar cosas porque, bueno, por ejemplo ahora en este mes de diciembre Bueno, es increíble. Que... Es que el que quiera se hace un calendario de ruta musical y yo creo que tiene la agenda apretada y tendrá que rechazar alguna oferta. Sí, hay días con dos cosas. ¿Verdad que sí? Hay días con dos cosas. Bueno, yo espero que el sábado no coincida el recital que habéis preparado vosotros en el Teatro Filarmónica con ninguna otra actividad, ¿eh? Ojalá sea así. Creo que no. Bueno, será a las 8 de la tarde. Sí. Es el tercer concierto homenaje a Alfredo Kraus.
Esto de realizar ya el tercer concierto significa que ya está consolidada la asociación, que es una actividad que os gusta por reunión, más que por abrir quizás la asociación a otros socios, ¿no? Sino por decir, una vez al año tenemos que reunirnos, todo es un recital, ¿no? Y el público en general, claro. Sí, quizás sea el acontecimiento o la actividad que hacemos que sea más nuestra, y más para disfrutar los socios con una cosa pues que era a lo que se dedicaba nuestro admirado Alfredo Kraus, que era cantar. Eso no quiere decir que no esté abierta, está abierta a todo el público, y cuanto más público vaya, pues a gozar de las excelencias de lo que podemos traer, pues entonces mejor. Bien. Oye, Carlos, cuéntame, porque yo no sé quién es Simón Orfila. Bueno, pues Simón Orfila es un menorquín, un bajo menorquín español. Un bajo de tono, ¿eh? Sí, él es un hombre alto y con buena planta, y muy joven, 29 años, debutó en Oviedo pues ya hace 4 o 5, con una María Estuarda, o no, pero una Ana Bolena, y ya vino a cantar otras 2 o 3 veces a la temporada nuestra, a la temporada de la Ópera de Oviedo, y también el primer concierto homenaje a Alfredo Kraus nuestro, pues estuvo en él. Estuvo en él junto con Aurelio Gabaldón y con Mariola Cantarero. Fue un alumno de Kraus, uno de los alumnos de Kraus más aventajados, y está haciendo ya una carrera internacional pues, de muchísima trascendencia e importancia. Y bueno, en una tierra como es España, en donde no abunda los bajos, más bien somos tierra de tenores, pues posiblemente quizás sea en principio el artista en esa cuerda de más importancia que tuvo España. Oye, Carlos, bueno, estará acompañado Simón Orfila por Kennedy Moretti al piano, y en el repertorio que se interpretará pues hay obras de Mozart, de Puccini, de Rossini, de Tosti, de Sorozábal. El repertorio, digamos que va a ser popular, o sea, para el público en general que ahora nos está viendo y que diga, pues me voy a animar y voy a ir al Teatro Filarmónica el sábado, ¿qué va a escuchar allí? Bueno, pues yo creo que desde luego es un repertorio muy popular, ¿sí? A la vez que muy comprometido y difícil. ¿Qué significa comprometido y difícil musicalmente hablando? Bueno, pues que es de mucha exigencia, Bien. De mucha exigencia y por lo tanto de mucha dificultad. Claro, o sea que Simón se va a lucir, vamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, bueno, yo que le he seguido no solo en sus apariciones en Oviedo, sino en otras por otros sitios, pues le he visto cantar prácticamente todo lo que nos va a cantar el sábado, ya se lo he visto cantar y lo hace pues maravillosamente bien. ¿Hay que ir preparado a un recital de estos, Carlos? No, de alguna manera, el que tenga afición. Solamente con que tenga un poco de oído, ¿no? Sí, el que le guste la música, pues va a disfrutar porque es muy popular. Ha escogido, aparte de, como dijimos, aunque sea exigente, y haya una primera parte que está dedicada totalmente a ópera, la segunda son canciones y zarzuela, todavía más conocidas si cabe. Ah, claro, claro. Pues yo creo que va a disfrutar, pero perfectamente cualquiera. Porque bueno, pues la mayoría son conocidas y algunas muy conocidas. Bueno, pues yo les invito a que se acerquen hasta el Teatro Filarmónica. Las entradas están a la venta en las taquillas del Teatro Campo Amor. Fíjense, yo ya les he organizado su calendario del sábado. Por la mañana se van ustedes, o a mediodía se van ustedes al concurso navideño de cocina internacional que está en la Plaza de Trascorrales, y después a las 8 se van al concierto de Simón Orfila y de Kennedy Moretti, organizado por la Asociación Lírica Alfredo Kraus, al Teatro Filarmónica. Que no se quejen, que yo les hago planes, además de lo más variopinto. Carlos Abeledo, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, pues gracias a Te espero en vosotros. otra ocasión para que me hables de los viajes, que hoy me he quedado sin tiempo, ¿vale? Muy bien. Y apúntame al de Nueva York, del año que viene. Vale, vale. ¿Vale? Te traeré previamente A mí y a Yasmina. la hoja de inscripción para que os hagáis socias. Ay, Yasmina, tenemos que pagar la cuota de inscripción para ir a Nueva York, pero va a merecer la pena. Gracias, Carlos. Vale. Vamos a publicidad, señores, y a la vuelta les hablamos de consumo.
esta Plaza Paraíso, la Unión Cívica de Consumidores que viene a este plató de una forma periódica para hablarnos de cuestiones de consumo. Claudio Álvar González nos acompaña hoy. Claudio, buenas tardes. Hola Elena, buenas tardes. Es el asesor jurídico de UNAE y es quien representó al cliente del que vamos a hablar hoy en esta Plaza Paraíso, que bueno, hizo que UNAE le defendiera ante los tribunales contra Terra, ¿no? Terra, que es este gigante. Correcto. De la comunicación que lo conocemos, bueno, pues por Internet, más que nada, ¿no? Sí, fundamentalmente proveedor de acceso a Internet, sí. Bueno, ¿cuáles fueron los hechos que llevaron a la denuncia a UNAE de este socio? Pues mira, la denuncia es un hecho que en este caso la demandada fue Terra y seguimos el procedimiento contra Terra, pero esto se puede poner casi el nombre de casi el 100% de los operadores de telecomunicaciones, que hacen lo mismo que hizo Terra. Este es un problema relacionado con las promociones telefónicas y los contratos telefónicos. Los espectadores que nos estén oyendo les sonará familiar porque será rarísimo que no hayan recibido en su casa una llamada de cualquier operador de telecomunicaciones, porque lo hacen todos, con estas promociones telefónicas en las que te ofertan un nuevo servicio, un cambio de modalidad de contrato, es decir, un día recibes una llamada en tu casa y ustedes somos en este caso eran de Terra, y estamos promocionando tal servicio, en este caso era un servicio de ADSL, un acceso a Internet a través de ADSL. Te piden una serie de datos, tú se los das o no se los das, o ya los tienen porque los obtienen de otros sitios, y el consumidor pues o no dice nada, o como en este caso dice claramente que no le interesa. No acepta. Pero por lo que sea, fundamentalmente porque esto lo hacen empresas contratadas que lo que necesitan es hacer números, en muchas ocasiones, y esto desgraciadamente es muchísimo más habitual de lo que debería de ser, aunque el consumidor dice que no le interesa o no dice nada. El operador tramita, exacto, ¿no? Para el operador sí te interesa y te dan de alta. Y entonces, en este caso concreto, este ejemplo concreto, pero estos hay muchos, repito, con todos los teleoperadores, a este asociado nuestro le llega en su día el kit de instalación a su casa, con un router, que además no sabe ni quién se lo envía, lo abre y ve que es algo que le remite Terra. A partir de ahí empieza el habitual calvario de la inmensa mayoría de los consumidores con los servicios telefónicos de atención al cliente de todos o la inmensa mayoría de los operadores de telecomunicaciones. Es imposible comunicar con ellos. Llama al servicio de atención al cliente, buenas palabras, cuando te dan buenas palabras, cuando no, ni siquiera eso. Envíales un fax, pero el caso es que pasa el tiempo y la cuestión no se resuelve. Y no solo no se resuelve, sino que empieza a llegarte una primera factura del operador de telefonía. Te llega una factura donde te incluyen, como en este caso era el alta en el servicio y la cuota de conexión. Sigues protestando, no te hacen ni caso, te llega la segunda factura, no la pagas, como no la pagas te empiezan a llegar cartas de reclamación, como las cartas de reclamación no las atiendes, te llega una segunda carta de un despacho de abogados con los que trabajan los teleoperadores que se dedican al recobro, que normalmente son despachos de Barcelona, Madrid, o a veces de Coruña también, y a partir de ahí el siguiente paso es que te dan de alta como deudor en un registro de solvencia patrimonial y de crédito, alias registro de morosos. Madre mía. Eso sucede así de veces. Qué miedo. Y sucede con... Ay, perdona, dime. Sí, frente a eso, indefenso total, bueno, se siente uno, ¿no? Frente a eso, ¿qué pasa? Frente a eso que pasa, repito, con muchos teleoperadores, operadores de telecomunicaciones, todavía... Si el operador de telecomunicaciones, y esto es muy importante señalarlo y quiero que los consumidores se queden con ello, si el operador de telecomunicaciones está adherido al sistema arbitral de consumo, como por ejemplo aquí en Asturias están adheridos al sistema arbitral de consumo Telefónica, Telefónica Móviles, Telecable, Amena, Vodafone y Auna, me parece. Fuera de esos, ninguno está adherido al sistema arbitral de consumo en Asturias, ante la Junta de Consumo del Principado de Asturias.
Si el operador está adherido al sistema arbitral de consumo, bueno, pues el consumidor puede hacer una solicitud de arbitraje que la hace él, es sencilla, él mismo cubre el impreso, lo presenta en la Junta Arbitral y a los 3, 4 meses o 5 meses tiene resuelta la cuestión. A su favor o en su contra, porque no siempre tiene razón el consumidor, pero la tiene resuelta. Pero como cuando en este caso es un operador de telecomunicaciones que no está adherido al arbitraje de consumo, pues entonces al consumidor ya no le queda más remedio que acudir a un procedimiento de reclamación judicial. Claro. Claro, con esto juegan la inmensa mayoría de los operadores de telecomunicaciones. Que por una cantidad de dinero que puede ser pues de cientos Exacto. de euros, no se va a meter uno en berenjenas Las de altas, abogados. tanto las altas como normalmente otra cuestión que sucede mucho, que son las penalizaciones por cancelación anticipada de contrato, son 150 euros, 120 euros, más la cuota que te facturan que son 10 euros, 8 euros, 20 euros, en definitiva las cantidades son pequeñas. Con lo cual, la inmensa mayoría de los consumidores, y yo estoy seguro que esto los operadores de telecomunicaciones lo tienen perfectamente estudiado, hay un montón de consumidores que pagan por quitarse el problema de delante. Encima, claro. Otros consumidores que no pagan, pero se resignan a que les sigan llegando cartas de registros de morosos, cartas de reclamación y un porcentaje ínfimo, pequeñísimo, que dice, bueno, pues mira, yo no me quedo aquí y hago lo que tenga que hacer y reclamo. Lo que pasa es que, claro, reclamar es muy difícil. Tú ten en cuenta que este consumidor, que es una persona física, ha tenido que ir a juicio a Pozuelo de Alarcón. A Madrid. Exacto. Entonces, claro, imagínate que te pasa a ti. Si te pasa a ti, pues ya tienes que pedir en la tele que te dejen 2 días libres, para irme a Madrid, irte a Pozuelo de Alarcón o a Barcelona para interponer una reclamación. Y costearme los judicial. gastos. Por encima. supuesto. O sea, Y ya. encima costearte los gastos. Con el riesgo, que en los procedimientos judiciales siempre existe ese riesgo, de que encima llegues allí y no te den la razón o te den la razón a medias. En este caso, le dieron la razón, le indemnizaron la totalidad de los gastos que le causó el desplazamiento, le indemnizaron los gastos que eran pequeños, pero que molestan, que había tenido que hacer para devolver el producto, y le dieron una indemnización por lo que se llama daños morales. Es una indemnización de 500 euros, no es una gran cuantía, pero sí es una cuantía simbólica para disuadir, y sobre todo para decirle a los consumidores que tengan espíritu, pero primero que tengan razón, porque no todos tienen razón. Claro. Pero los que tengan razón y además realmente quieran no soportar esa situación, bueno, pues saben que hay un precedente en el que realmente pueden decir, bueno, yo si reclamo van a reconocer mi derecho y me van a resarcir, no económicamente, porque el resarcimiento económico, desde luego, a ningún consumidor le puede compensar presentar un procedimiento para que te den 500 euros de indemnización por daños morales. No se trata de eso, ¿no? Pero bien, pero sí que te compensa, y segundo, sí que es muy importante esta labor frente al resto de los consumidores, frente a cualquiera de nosotros, porque claro, la única manera de disuadir a las operadoras de telecomunicaciones que realizan prácticas de este tipo es con este tipo de condenas, porque claro, si realmente los consumidores se animan a reclamar, pues bueno, entre unas cosas y otras, a la operadora, bueno, pues además le condenaron al pago de las costas judiciales con un matiz jurídico importante, que es que declararon la temeridad del operador de telecomunicaciones. Esto tiene importancia a la hora de las costas, porque si no, a veces, aunque ganes, no te puedes resarcir de las costas, ¿no? Sí, pero entonces, la verdad es que en este caso salió bien, estamos contentos. Oye, Claudio, tengo que darte la enhorabuena. Bueno, Porque Claudio fue el que luchó ahí por la defensa. Bueno, Unai. Pero quiero decir que qué bueno que las asociaciones de consumidores vayan a título individual a defender los derechos colectivos, ¿no? Porque, es que esa es la función de la asociación de consumidores. Es que probablemente si no existimos las asociaciones de consumidores para facilitar, porque claro, ahí hay una doble relación. Primero, un consumidor que quiere hacerlo, y segundo, alguien que le ayude, porque si hay un consumidor que quiere hacerlo, apoyo, pero no tienes a nadie que te lo haga, salvo que tengas un amiguete que te diga, bueno, no me importa, yo voy a ir a juicio a donde sea y después... es tan difícil. Difícil, sí. No pero salvo que tengas un amiguete que además esté dispuesto a hacerlo, porque lo más fácil es que te diga, oye, mira, para ir a Pozuelo de Alarcón o a Barcelona, no sé qué, paga 150 euros. Lo que te cuesto yo más lo que te van a dar a ti, pues mira, paga los 150 euros.
Entonces, para eso realmente estamos las asociaciones de consumidores. Eso, digamos que es el mensaje, entiendo, importante, o la moraleja importante para los consumidores de este asunto. Bueno, yo me voy a quedar con esa moraleja y hoy lo importante era contar que se había ganado un caso contra Terra por una venta que no era una compra de unos servicios. Eso era lo importante del caso de hoy aquí en UNAE. Y quedamos para hablar otro día de esos fraudes telefónicos que preocupan y de esa venta continua y de esas ofertas continuas que casi siempre llevan una letra pequeña. Hombre, sí es interesante que los consumidores sepan qué leyes, es decir, qué derechos tienen en este tipo de prácticas de venta telefónica tan habitual. Bien, ¿apuntamos tema para la próxima visita? Yo ya sabes que es nuestra función, es lo que tenemos que hacer, difundir a los consumidores, difundir sus derechos con vuestra ayuda, con la ayuda de los medios de comunicación. O sea que nosotros, realmente esta es nuestra obligación, con lo cual yo encantado. Gracias. Nos vemos dentro de 15 días, Claudio. Gracias. Perfecto, a vosotros, Elena. Nosotros nos vamos de jardín de flores. Los jueves nos gusta asomarnos a ese balcón en el que Eduardo nos trae pues, las especies, cómo cuidarlas, cómo mimarlas, todo ello nos lo cuenta en el siguiente espacio. Muy buenas tardes, Elena, buenas tardes también a todos los espectadores de Plaza Paraíso. Nos encontramos de nuevo en esta sección de plantas y jardín y hoy vamos a hablar de una planta que seguramente todos ustedes van a conocer. Se trata de la poinsettia. Y ahora ustedes dirán, dice, ¿qué planta es esa? Realmente por ese nombre no me suena. Pero como ven, cada vez vamos aprendiendo más gracias a nuestro experto, Julio Oliver. Pero vamos a acercarnos, vamos a ver 4 modalidades y ahora yo creo que ya todos ustedes van a saber que estamos hablando efectivamente de la flor de Pascua. Es una de las plantas pues, más conocidas y más vendidas en esta época precisamente de la Pascua, pero también vamos a descubrir que no solamente es de esta época, sino podemos decir que la poinsettia es una planta que está incluida dentro del top 10, dentro de las 10 más vendidas y más importantes de todo el mundo. ¿O no es así, don Julio? Muy buenas tardes. Pues tienes razón, Eduardo. Y chico, cada día me sorprendes más. O haces muy bien los deberes o, chico, tú estás convirtiéndote en un experto ya de las flores y las plantas. Porque su forma didáctica de enseñarnos, don Julio, eso es bueno para todos y yo creo que todos los espectadores están quedando cada día con unos detalles muy importantes de las plantas. Pues muchas gracias. Vamos a saber, gracias a usted, vamos a saber cuidar mejor las plantas, que eso es lo importante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, empecemos. Sí, no vamos a divagar, que nos encanta, y vamos a hablar precisamente de la flor de Pascua. Como tú dices, esto es una flor de Pascua. Es una planta que pertenece a la familia de las euforbiáceas. El nombre auténtico sería Euphorbia pulcherrima. Ese es el que podríamos encontrar en cualquier libro, en cualquier idioma del mundo. Esta planta es original de México, del clima subtropical de México. O sea, nada que ver realmente, por así decirlo, con la imagen y la estampa navideña. No, en absoluto. Eso simplemente es una cosa que se fue haciendo tradición, igual que el Papá Noel, que los pinos de Navidad y que otras muchas tradiciones como nuestra de los Reyes Magos. Y será su color posiblemente más característico, porque ya hemos visto que hay diferentes variedades. Sí, esto es bastante comprensible. El rojo de Papá Noel, el rojo de la poinsettia, ¿no? Aunque efectivamente hay colores distintos y cuando compramos los esquejes, porque esto es una planta que se produce por esqueje, pues tenemos que decidir en un catálogo pues entre 20, 30 variedades distintas en colores, en matices de hojas, aunque la estrella es la roja y de flor y de hoja grande. Iba a decir flor y estaba metiendo un poquitín la pata, porque en realidad la flor no es estas hojas de color, estas son hojas, son brácteas. En realidad la flor es esto pequeñito que vemos en el centro, que es un primer consejo que se podría dar. Cuando se vaya a comprar una flor de Pascua, aparte de mirar que tenga todas las hojas, que esté bonita, que no tenga manchas, lo primero que hay que mirar es esta flor. Si esta flor está cerrada, significa que esta Pascua está bien y que va a durar como mínimo un mes, mes y pico. Pasa el certificado de calidad del Boulevard de las Flores de Julio Oliver. Del Boulevard y del invernadero. Como veamos que estas flores empiezan a abrir y se ve el centro en amarillo o se empiezan a poner marrones, empecemos a olvidarnos de tener la Pascua más de 15 o 20 días bonita. Por supuesto, si lo que observamos son las hojas ya manchadas, pues miel sobre hojuelas. O sea, hay que elegir una planta que tenga las hojas desde la base, que esté verde, que esté limpia y que esas flores, que son en realidad las flores de verdad, estén atrasadas. Esto es un árbol, en Canarias, por ejemplo, o en el Levante español hay gente que lo conoce perfectamente. Es un árbol que ahora está completamente rojo, tiene unos 3 o 4 metros de altura. En febrero está completamente pelado, son palos, es una planta de hoja caduca, como un roble o como un castaño, y en verano está totalmente verde.
Es una planta que, lógicamente, como allí no hace frío, pues se tiene en el exterior, como árbol que es, y aquí se puede tener también en el exterior en Sí, primavera. con detalle yo creo que deberíamos decir a todos los compradores de las flores de Pascua es que es una planta que vive todo el año, que no solamente se compra en Navidad y se tira como puede ser el abeto, que tampoco se debe hacer, evidentemente, pero que es una planta que podemos tener todo el año y cuidarla todo el año y tenerla igual de maravillosa todo el año. Exactamente. Bueno, igual de maravillosa, sí, aunque más maravillosa en invierno, que es cuando colorean las hojas, porque es una planta de día corto. Esas plantas famosas que cuando los días duran menos de 8 o 9 horas de luz, es cuando se ponen coloradas. Es una planta que, bueno, en el momento que la tenemos así ya terminada, ya no va a ir a más, todo lo contrario va a ir a menos, pero se puede mantener bastante fácil con dos cuidados importantes. Uno es regar la tierra abundantemente, pero sobre tierra seca. Nunca tiene que regarse cuando la tierra está mojada. Hay que tocar con las manos y observar si la tierra está seca o no. En ese momento es cuando hay que regarla. Y el segundo... Cuando se encuentre bastante seca, no tenga... Totalmente seca. Sobre tierra mojada nunca. Y el segundo más importante es que, aunque no conviene mojar las hojas, sí hay que ayudarla a retrasar lo más posible el pelar. Hay que darle humedad de alguna manera. Si no hay un humidificador en casa o si no se pone unos recipientes con agua para que se vaya evaporando, se puede coger una pistola de pulverizar y por lo menos la parte de abajo, las hojas verdes, mojarla con cierta frecuencia. Con eso conseguiremos retrasar hasta pasado las Navidades que la planta se le caigan las hojas. Y después se reducen drásticamente los riegos porque queda prácticamente sin nada, quedan los palos, hasta que observemos que empiezan a aparecer unos pequeños brotes, donde ahora vemos que la hoja se une al tallo, allí hay una yema latente, una pequeña protuberancia que se va a convertir en las futuras cañas que salen totalmente verdes y ya ha llegado la primavera. Si tenemos una terraza, tenemos un jardín, podemos colocarla tranquilamente en el exterior, le puede dar el sol, que no le pasa nada. Así estará todo el primavera y verano completamente verde y cuando llega el otoño entonces la tenemos que guardar porque se acerca el frío y es cuando ya poco a poco va coloreando. Y podemos hablar pues de su significado, por ejemplo, porque es un significado además que, vamos, yo ya lo sé, me lo ha comentado, me gusta, es un poco dispar pero bonito. Sí, los manuales dicen que es la esperanza que decepciona. Lo que no dicen es por qué la esperanza que decepciona, pero bueno, yo creo que es bastante entendible. La gente la compra ahora en Navidad que está perfecta, que llegó al máximo de desarrollo y de perfección, digamos, y entonces la gente la compra con mucha esperanza, la voy a tener 15 o 20 días en casa perfecta. Con ese rojo maravilloso. Sí, pero poco a poco, por mucho que se le dé la humedad y por muy adecuada que sea la casa, poco a poco la planta empieza a perder las hojas verdes, se empieza a deteriorar y llega un poquitín la decepción. Y bueno, pues ya tenemos que dar esos truquitos para que, bueno, los hemos ido desgranando un poquito también, pero debemos dar esos trucos para tener la planta como, vamos, ser la envidia de todos nuestros vecinos. Sí, bueno, pues el truco era, enlazando un poquitín con lo anterior, con lo de su cuidado y de que es una planta de día corto. Hay mucha gente que pregunta que qué hacemos para tenerlas completamente rojas y ellos en casa que la tienen verdes y que no lo consiguen. Y la cosa es fácil de explicar. Es una planta de día corto y con los pigmentos fotosintéticos ella va contando, con su reloj interno va contando las horas. Cuando los días duran 8 o 9 horas nada más de luz, entonces ella sabe que está en el otoño y poco a poco empieza a colorear. Aquí en el invernadero pues no tenemos bombillas, no tenemos luces porque este es un invernadero que no se usa para forzar ningún tipo de planta. Si hubiera que forzar plantas, sí habría que poner instalación eléctrica. Aquí trabaja en su ciclo natural. Su ciclo natural. Cuando llegan las 5:30 de la tarde, la planta empieza a notar que oscurece el día y bueno, pues colorea de su forma natural. Sin embargo, las señoras la tienen en casa, la suelen tener en la cocina, la suelen tener en el salón y lo que hacen es que a las 5:15, 5:30 que empieza a oscurecer, como no ven bien, encienden la luz eléctrica. Y aunque no es exactamente el mismo espectro solar que el del sol, la luz eléctrica, hay bombillas que ya se acercan bastante. Lo que hacemos es despistar un poquito a la planta. Claro, ella intenta la perdemos, contar... ya no sabe si está de día, de noche. Exactamente. Veo luz que no le hace mucho, pero... Su reloj se atrasa, funciona mal y si llega a florecer, pues a lo mejor es en el mes de febrero cuando por fin se enteró de que estaba en el otoño. El truco consiste entonces en que la señora... 3 meses después ya. Efectivamente. La señora que la tenga lo que tiene que hacer es, pues a eso de las 5:30 de la tarde, coger la planta y llevarla a un sitio en que esté completamente a oscuras. El baño, la habitación... Ahí la tiene hasta el día siguiente. Al día siguiente se recupera y se pone en su hábitat, en su lugar natural. Ella empieza a contar las horas, cuando llegan las 5:30 o las 6 de la tarde, a oscuras. El proceso suele durar aproximadamente un mes. Una vez que se nota que la planta empieza a colorear la hoja, ya no hace falta ponerla todos los días a oscuras para cortar la luz. Se deja a su aire y poco a poco va cogiendo color. Pues ya lo vemos. Además, una planta, por ejemplo, lo vemos aquí en estas, que cómo va
coloreando o decolorando. No, por así coloreando. decirlo. En este caso esa hoja va a ponerse completamente roja. Que aquí ya tenemos una como mucho más matizada y aquí ya tenemos el color intenso y fresco. Además es un color muy vivo, muy bonito. Tenemos una pregunta, una pequeña pregunta para ir despidiéndonos. Como siempre, ya saben que pueden enviar las preguntas a la dirección de correo electrónico que ven en sus pantallas. Y nos pregunta un chico joven también, nos pregunta que quería pues sacar una planta del aguacate, que le habían comentado que tenía que echarlo en agua, pero que no sabe exactamente cómo hacerlo. Bueno, el aguacate es un frutal. Yo siempre digo que con los frutales me pierdo un poquitín, pero no me voy a perder del todo. El aguacate es un frutal que da su fruto y dentro contiene una semilla. Esa semilla es la que él tiene que... gorda. Bastante gorda, efectivamente. Esa es la que él tiene que trasplantar, ponerla en una maceta sin enterrarla mucho, un par de dedos nada más, y procurar que la tierra tenga un cierto grado de humedad para que esa corteza dura vaya reblandeciéndose y llegue la humedad al interior de la semilla. O sea, un poquito de humedad. Sí, un poco de humedad, sin pasarse, porque si se pasa uno puede llegar a pudrir la semilla. O sea, que ese truco que se hablaba de meterlo entre un poquito de agua, algo de eso... Bueno, eso quizás me estás preguntando por una técnica que se llama estratificar. Estratificar significa que cuando hay una semilla que tiene muy dura el caparazón, la cubierta de la semilla en realidad, lo que se hace es que se meten en arena en varias capas. Se pone semilla, se pone arena, se pone semilla, se pone arena, y esa arena se mantiene bastante húmeda. Lógicamente no se encharca porque drena muy bien. Al cabo de unos meses ese caparazón ya reblandeció, entonces se pueden sacar las semillas individualmente, ponerlas ya en sus macetas o ponerlas en los platos de germinación, y como ya está reblandecida la corteza, consigue la plántula dentro, reventarla, abrirla y salir al exterior y germinar. Pues ya saben, un truquito, sobre todo paciencia y lo de siempre. Yo creo que es el consejo que nos debemos quedar siempre con ello. El agua con cautela. Sí. Nunca les falte, pero por Dios que nunca les sobre tampoco, porque lo que hacemos es matar esas plantas. Totalmente de acuerdo. Don Julio, muchísimas gracias y seguiremos durante estas fiestas con algún detalle más. Muy bien. Y el año que viene, por supuesto, también. Muy muchísimas bien. gracias. Venga.